Hola amigos estudiantes preuniversitarios, ahora vas a aprender un curso completo de filosofía para que estés bien preparado, y así poder rendir tu examen de admisión sin tener problemas. Empecemos entonces con Fundamentos Generales de la Filosofía. Primero, componente. La filosofía. Definición, origen de la filosofía, conceptos de filosofía, fines de la filosofía, características de la filosofía, actitud filosófica, disciplinas filosóficas. 1. Definición etimológica. La primera definición que se tiene de filosofía es la etimología, que está constituida por dos voces griegas. Filos igual amor, sofía igual sabiduría. Etimológicamente la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. 2. Origen de la filosofía. La filosofía surgió casi simultáneamente en las sociedades esclavistas de India, China, y Grecia, en las costas de Jonia, a fines del siglo VII a.C. y comienzos del siglo VI a.C. sobre la base de un conjunto de premisas sociales, económicas, políticas y culturales en general, cuando un conjunto, una élite, una minoría de pensadores liberados del trabajo manual, del trabajo productivo, gracias al trabajo de los esclavos, inició la explicación del cosmos, del universo, de la naturaleza en función de causas materiales, agua, aire, fuego, tierra, prescindiendo, dejando de lado toda explicación de carácter mitológico, religioso, alienante. La filosofía surge con los primeros filósofos griegos denominados físicos, presocráticos, naturalistas. Dentro de ellos tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Parménides de Elea, Heráclito de Feso, Demócrito de Ardera y Anaxágoras de Tlazómene. Los griegos afirmaban que la actitud del filósofo tiene su origen por la admiración, asombro que sintieron por los hombres, por el mundo y las cosas que rodeaban. Empezaron a preguntarse sobre el origen del mundo, sobre el origen de la vida y sobre la existencia de los seres que ocupa en el mundo de hoy, surgiendo una serie de interrogantes, lo cual a simple comprensión constituye una actitud filosófica. ¿Cuál es el principio de todo lo existente? ¿Qué es el tiempo? ¿Existe alguna verdad absoluta? Estas y muchas más las preguntas que se plantean los filósofos. La filosofía existe desde hace más de 2000 años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Fue considerada la reina de las ciencias. Desde su aparición se han sucedido diversas corrientes, sistemas y doctrinas filosóficas que han iluminado y descubierto aspectos diferentes de la realidad. La ciencia también se forjó dentro de la filosofía. García, Sixto. 1984, 7. Para los antiguos, la filosofía surge de la admiración asombro, así lo dicen Platón y Aristóteles. La admiración es un estado del alma, una actitud ante las cosas que predispone al hombre a la reflexión y a la búsqueda de la verdad. Según Aristóteles, los fenómenos naturales fueron los que primero suscitaron este estado del alma, el cual fue abarcando cuestiones cada vez más profundas, hasta llegar a preguntarse por el origen del universo. Según el asombro nos preguntamos por qué las cosas así y no de otro modo. El origen de la filosofía, según Bergson, está en el amor por poseer la realidad, por sentirse en comunicación con ella, por gozar de su presencia, por volver a las raíces de la vida práctica. Por eso para Bergson la filosofía es un esfuerzo de intuición que comienza por descubrir la realidad propia del espíritu. Para otros filósofos la filosofía comienza por los problemas que le plantea el mundo e incluso por los problemas que surgen en las respuestas por satisfacer las necesidades vitales del hombre. Pérez Postigo, Gerber Sergio. S/F. 9, 1 o 3. Conceptos de filosofía. A través de las distintas etapas de la evolución humana se han vertido diferentes conceptos, es decir, no hay un concepto único de filosofía. Hay tantos conceptos como filósofos los hay. Esta variedad de conceptos puede ser observada en las etapas de la historia de la filosofía. Una de las tareas más parecidas a las del filósofo es la del científico, en la medida que ambos están dedicados fundamentalmente a investigar problemas. Son los problemas lo que dan vitalidad a la ciencia y la filosofía son como un desafío permanente que los científicos y los filósofos tienen que afrontar. Por lo tanto tienen que orientar todo su trabajo hacia la solución de los mismos. Por ello podemos decir, que todo científico o todo filósofo trabajan siempre tratando de solucionar algún problema. La variedad de conceptos sobre filosofía puede ser observada a lo largo de la historia de la filosofía. A manera de ejemplo, señalamos algunos. A. Concepto etimológico. Etimológicamente la palabra filosofía quiere decir amor por el saber. Ella se forma de dos voces griegas. Philos, amor, y sopis, sabiduría.
Según cuenta Cicerón, el primero en utilizar la palabra filósofo fue Pitágoras, quien se llamó a sí mismo filósofo o amante de la sabiduría para distinguirse de sus antecesores que se consideraban sabios, Sopol, porque dedicaban a estudiar la naturaleza de las cosas. B. Concepto de los filósofos griegos, jónicos, los filósofos jónicos. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Parménides de Elea, Heráclito de Feso, Demócrito de Abdera y Anaxágoras de Tlazómene. Estos filósofos jónicos sostienen que la filosofía consiste en la búsqueda de un principio o elemento que es el origen de todas las cosas del universo. C. Concepto de Platón nos dice que la filosofía es una actividad en la cual vamos a poder alcanzar el conocimiento real del mundo, solo a través de la filosofía podremos conocer verdaderamente cómo es el mundo. D. Concepto de Aristóteles. Para Aristóteles la filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. Para Aristóteles, principio es lo que es primero en el ser y primero en el conocer. En este sentido la filosofía es estudio de fundamentos. Concepto Guillermo Federico Eje. Y filosofía es el saber efectivo de lo que es todo cuanto existe, todo cuanto hay. La filosofía para Hegel no debe ser amor, entusiasmo, por el saber, debe ser el saber mismo, el saber efectivo de la realidad. F. Concepto de Edmundo Husserl. Y filosofía es por esencia la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de las raíces de todas las cosas. G. Concepto de Karl Marx. La filosofía es una actividad práctica, praxis, para la transformación del mundo, para hacer la revolución. La filosofía es una concepción del mundo, la cual tiene por objetivo no solo interpretar la realidad, sino principalmente, transformarla a través de la praxis humana. H. Concepto de Ludwig Wittgenstein. La filosofía es una actividad para disolver los falsos problemas que se esconden en el lenguaje. La filosofía no es saber sustantivo sino actividad. Y. Concepto de Francisco Miro Quesada. La filosofía es un saber de la vida, un conocimiento de la acción y de la práctica humana. García, S. 1984, 9 y Pérez G. 11. 4. Finalidad de la filosofía. Según Willem Dilthey en su obra La esencia de la filosofía, sostiene lo siguiente. La filosofía es un hacer personal, es un conocimiento autónomo, con una vocación a la totalidad, que se realiza como un saber sin supuestos y que intenta concebir el universo mediante la autorreflexión del espíritu humano sobre sus valoraciones y sus funciones valorativas y prácticas. Por lo tanto, la filosofía tiene tres finalidades. 1. El deseo de saber por saber, sin obtener utilidades, es el verdadero amor a la sabiduría. 2. Su finalidad es descubrir el sentido de la vida y del universo. 3. A todas las ciencias les interesa los cómo y los por qué de las cosas, y a la filosofía les interesa los por qué de las cosas. 5. Características de la filosofía. 1. Es radical, porque va a la raíz, al fundamento, al primer principio, a los primeros principios de las cosas. 2. Totalizadora, porque su objeto de conocimiento es el todo, no es solo un aspecto de la realidad, como en las ciencias. 3. Es crítica, pues está atenta ante la posibilidad de la presencia de problemas, o ausencia de verdad, allí donde ya se ha establecido alguna explicación. 4. Es problematizadora, porque la filosofía descubre problemas en las otras formas del saber, y también en la filosofía pasada o en la contemporánea, en las verdades consagradas como tales, a partir de las cuales plantea una nueva revisión. Descubre nuevos problemas o actualiza problemas pasados. 5. Es racional, pues sus explicaciones, consideradas solo plausibles, generalmente se basan en conceptos, juicios y razonamientos. 6. Métodos de la filosofía. La palabra método, proviene de dos voces griegas. Meta igual fin, odos igual camino. Un método es una forma de trabajo, es un conjunto de normas y de procedimientos que se sigue para hacer algo, para alcanzar un fin. El método es la aprehensión, comprensión e intelección de la realidad mediante un conjunto de procedimientos racionales que nos posibilitan no solo la interpretación, sino la transformación de los procesos tanto naturales como sociales. Los métodos de la filosofía son los siguientes. 1. Método deductivo, consiste en partir de principios generales para inferir hechos particulares. Este método fue planteado por el filósofo griego Aristóteles, de ahí que también es conocido como método aristotélico, pensador enciclopedista que condensó todo el saber de su época, en cuyo contexto histórico el pensamiento científico
no se fundamentó generalmente en la experimentación, sino que la particularidad del pensamiento antiguo se caracterizó por efectuar formulaciones teóricas carentes la mayoría de veces de experiencias prácticas. 2. Método inductivo, se caracteriza por partir de hechos singulares, individuales, para luego poder formular principios generales. Este método fue expuesto insistentemente por el precursor metodológico de la ciencia moderna, por el filósofo materialista inglés Francisco Bacon, 1561-1626. Ejemplo. Todos los cuerpos caen al vacío con la misma velocidad, aunque no se ha observado caer a todos los cuerpos sino solamente a algunos. 3. Método dialéctico, significa en líneas generales. Cambio, movimiento, evolución, desarrollo, transformación, progreso, etc. Este método ha transcurrido por 3 momentos importantes. Aparece con Heráclito quien sostenía que todo se encontraba en constante movimiento, entendiendo al movimiento como cambio, devenir. Luego Hegel sostenía que el cambio dialéctico se produce mediante el siguiente proceso. Tesis, afirmación, antítesis, negación, y síntesis, negación de la negación. Posteriormente Marx y Engels dan el fundamento científico materialista al método dialéctico, desarrollado por Hegel en forma idealista. Podemos definir a la dialéctica como la ciencia de las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 4. Método mayéutica. Método utilizado por Sócrates, consiste en preguntar una vez obtenido las respuestas se le critica y analiza, se observa lo que se olvidó y lo que es innecesario y así se sigue hasta obtener una respuesta clara y sin contradicciones. El método mayéutico es conocido también como método socrático, se daba en 2 momentos. A. Ironía. Sócrates empieza por interesar a su interlocutor en el tema que se va a discutir, a partir de aquí, lo obliga a dar una definición, pasa luego a indagar en esta, las limitaciones y carencias que pudiera tener y al ver que es inadecuada le pide otra definición y repite el proceso las veces que sea necesario hasta que el interlocutor se dé cuenta de su ignorancia. Este momento que se considera un momento destructivo, puede ser considerado como negativo, porque lo que Sócrates pretende es destruir la posición del otro, pero en realidad lo que hace es destruir lo que asume de modo acrítico, lo que se toma como absoluto sin ningún análisis, así, nos damos de muestra que tenemos la capacidad de discernir por nuestros propios medios, Sócrates saca al hombre de su cotidiana vulgaridad y los introduce en el diálogo filosófico. B. Mayéutica. Sócrates no se pretende maestro de nada, nos dice al contrario. Solo sé que nada sé, lo único que hace es llevarnos al autoconocimiento y utilizar el diálogo para que el propio interlocutor se dé cuenta de la verdad, porque Sócrates supone que tenemos una especie de saber previo, entonces luego de la refutación, de la ironía, somos nosotros mismos los que llegamos a la verdad, verdad que ha salido a la luz dentro de nosotros mismos, nadie nos ha enseñado, no hemos aprendido, somos nosotros los que hemos parido la verdad. Este es el momento creador positivo. 5. Método fenomenológico, método creado por Husserl intentó llegar a las cosas tales como son sin agregar nada, es decir, se elimina todos los elementos subjetivos del observador. Ejemplo. Una manzana no le preocupa si realmente es una manzana, si es buena o mala, si le recuerda algo o no, si existe o no, solo la describe tal cual se presenta ante él. 6. Método intuitivo discursivo, llamado también método de Non-Hartmann y que consta de 4 pasos. A. El filósofo tiene una intuición sobre algo. Ejemplo. Intuye que el hombre posee alma. B. Analiza racionalmente esta intuición y sus posibilidades de verdad. Ejemplo. Pruebas de la existencia del alma. C. En un momento del análisis racional, nace una segunda intuición, ejemplo. Ve que el hombre posee alma. D. Analiza racionalmente y rigurosamente dicha siguiente intuición. 7. El método de Descartes, este método también es conocido como método cartesiano, que consiste en aplicar 4 reglas. A. No admite como verdadera cosa alguna, es decir, poner en duda su evidencia y perfección. B. Dividir cada una de las dificultades examinadas en tantas partes como fuera posible y en cuantas sea necesario para una mejor solución. C. Conducir ordenadamente el pensamiento empezando por los objetos simples de conocer para ir ascendiendo poco a poco hasta llegar al conocimiento de los objetos más complicados. D. Hacer un recuento general hasta estar seguro de no haber olvidado nada. La actitud filosófica. El hombre reacciona ante las cosas de modo diverso. La actitud humana apunta en muchas direcciones, desde la pragmática hasta la filosófica.
Podemos definir la actitud filosófica como la disposición o postura abierta hacia los problemas filosóficos que consiste en el ejercicio de una conducta racional caracterizada porque es capaz de problematizar, analizar, formular problemas, conjeturar, argumentar, criticar y rectificar. En consecuencia, es actitud filosófica cuando el sujeto tiene la capacidad de reflexionar y plantearse preguntas sobre el mundo que le rodea y sobre su concepción de ese mundo. Sobre su significado, sobre el sentido de la vida y, en general, sobre el sentido último de las cosas. A. Actitudes del hombre frente a la vida. Así como el hombre reacciona frente a la admiración que le producía el mundo buscando respuestas, existen otras maneras de reaccionar u opinar frente a los hechos que se dan en la realidad, son lo que llamamos actitudes humanas y se pueden dar de la siguiente manera. 1. La actitud pragmática es la actitud práctica, la más común de todos los días, considera las cosas como objetos de uso y de consumo, a las cosas las distingue por su utilidad, todas son para algo, es la actitud visible en la señora que va al mercado por ejemplo o el trabajador en la fábrica en el filósofo y en científico. Ejemplo. Es la actitud que muestra un alumno cuando estudia solo con el interés de aprobar un examen. 2. La actitud estética cuando disfrutamos, gozamos ante la belleza que podamos observar en los objetos del mundo. Es la actitud que desarrolla el ser humano para gozar con la presencia de las cosas. Permite valorar la belleza de los objetos, de las personas y de las acciones de las personas. Para esta actitud, las cosas no son útiles. No son objeto de conocimiento. Ejemplo. Cada vez que vamos a un museo de arte y expresamos nuestra admiración con términos como, ¡qué bello! ¡Qué bonito! 3. La actitud religiosa permite valorar las cosas como obra de un ser supremo. Las cosas son obra de Dios, de su poder y su bondad, el hombre siguiendo esta expresión desarrolla la actitud de la devoción. Ejemplo. Arrodillarse y orar durante un movimiento sísmico. 4. La actitud moral es la actitud frente a las acciones humanas, a la conducta humana. Para esta actitud los actos humanos son buenos o malos, sus manifestaciones son la aprobación o el reproche. Ejemplo. El desaprobar y rechazar el maltrato infantil. 5. La actitud filosófica espontánea es la actitud de la pregunta por el ser de las cosas, surge repentinamente, no requiere un entrenamiento o aprendizaje académico. Se presenta en circunstancias especiales. Es una disposición natural propia de todos los seres humanos. Así nos preguntamos por ejemplo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me espera? Ejemplo. Un joven adolescente se pregunta, ¿por qué y para qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? B. Actitud humana frente al conocimiento lo posee todo hombre basado en la experiencia y observación personal, conjugando con emociones, intereses, etc. Es subjetivo, esta actitud es asistemática y práctica. Según sea el conocimiento que tengamos de los objetos será la actitud. Así hay actitud ingenua, científica y filosófica. Pérez P. Gerber. 41. 1. Actitud ingenua vulgar es la postura dada por el conocimiento espontáneo, vulgar, y reflexivo que tenemos de las cosas que nos rodean. Este saber o conocer espontáneo es logrado por nuestras experiencias personales de la vida cotidiana. Así el darme cuenta que lo que estoy viendo es un libro, como el darme cuenta que estoy sentado o el darme cuenta de lo que me rodea, es tener un conocimiento ingenuo, es decir, vulgar, y reflexivo de las cosas, que carece de métodos de comprobación de su validez. ¿Quién podrá decirme entonces que no me equivoco cuando comprendo que lo veo es un libro, o que estoy sentado? El conocimiento de todas estas no puede comprobarse, pero aún así, nuestro sentido común le da validez para nosotros. 2. Actitud científica es la postura dada por el conocimiento reflexivo esforzado, metódico sistemático, que requiere preparación y que se parcializa con determinados objetos. Así las ciencias matemáticas se ocupan de objetos ideales como el número, superficie, línea, etc. Las ciencias naturales se ocupa de objetos reales. Así la zoología estudia la vida animal, la botánica estudia la vida vegetal, la anatomía estudia el cuerpo humano. Las ciencias del espíritu se ocupan de objetos de valor, entre estas tenemos la psicología que estudia el espíritu subjetivo, la historia que se ocupa del desenvolvimiento del espíritu, el derecho que se encarga de las relaciones de justicia entre los hombres y del poder que los hombres tienen a las cosas. 3. Actitud filosófica académica. Es la postura dada por el conocimiento orientado, encaminado, a explicar los más altos problemas.
los problemas fundamentales de la vida, del universo y del valor. En la postura ordinaria, vulgar, parece normal que las cosas y el mundo en general sean como son, pero en la postura filosófica nada nos parece normal y justificable, todo entra en el campo de los problemas y la discusión. Por esto, filósofo es el que se extraña, se sorprende que las cosas sean como son y no sean de otro modo. La posición primera es poner todo en problema, preguntándose el porqué de las cosas. Se ha dicho con justa razón, que el filósofo no es el que sabe sino el que aspira a saber. Para esto hay que dirigir la inteligencia, el conocimiento hacia la solución de problemas de la vida, del universo y del valor. Contestarse a las preguntas filosóficas como ¿qué es el alma? ¿Qué es la justicia? Además, la filosofía resuelve los problemas que las ciencias particulares no pueden resolver. Así la física podrá explicar que la partícula más pequeña de la materia es el átomo, y estudiará los componentes del mismo, pero no puede ir más allá. El conocimiento científico es limitado. Pero la física, como las demás ciencias, recurren a la filosofía, y en el caso que estamos viendo, esta nos dirá que hay más allá del átomo y nos dará explicación sobre el problema de la materia última y primero. Por eso podemos afirmar que si la filosofía no abarca todo el conocimiento de las ciencias particulares, sin embargo las domina a todas. Características de la actitud filosófica académica. Las características son: universal, racional, radical y un saber necesario. A. Es universal. El saber es universal porque abarca la totalidad de las cosas. Nada le es ajeno. B. Es racional. El saber es racional porque es obra de la razón. Busca la máxima claridad y coherencia. C. Es radical. El saber es radical porque busca el fundamento profundo, exhaustivo, minucioso, al margen de los intereses, los prejuicios, las ideologías. D. Es necesario. El saber es necesario porque no puede ser de otro modo, igual en todos los tiempos y lugares. Este ha sido el ideal del saber filosófico. Disciplinas filosóficas múltiples son las cuestiones que aborda la filosofía. El estudio de estas diferentes cuestiones ha dado nacimiento a diversas disciplinas dentro del campo de la filosofía. Entre las principales tenemos las siguientes. A. La gnoseología o teoría del conocimiento. Esta disciplina se ocupa del estudio del conocimiento humano. La gnoseología toma a su cargo toda clase de conocimiento y enfrenta los problemas relacionados con el origen, la esencia, la posibilidad y la solidez del conocimiento humano. B. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. Se preocupa de la estructura, fundamentos y métodos de las ciencias. La epistemología es una disciplina más específica que la gnoseología, pero muy ligada a esta. Estas disciplinas no se pueden cultivar separadamente. C. La metafísica. Esta disciplina estudia los problemas concernientes a la realidad. Metafísica procede del griego meta, que quiere decir más allá, y de física, ciencia que estudia los cuerpos, sus leyes y propiedades. Luego, metafísica es la concepción que trata de las cosas que están más allá del dominio de la física, del mundo, lo trascendente. D. La ontología trata del estudio del ser y conocer de las cosas. E. La ética estudia el valor moral en la conducta humana y los principios que pretenden convertirse en rectores de la misma. Estudia la conducta humana y los valores morales. F. La axiología es la disciplina cuyo objeto de estudio son los valores, tales como lo bueno, lo justo, lo bello, etc. G. La estética estudia lo bello y las expresiones artísticas. Estudia en qué consiste el valor del arte. H. La lógica es la ciencia que estudia los métodos y las leyes para determinar cuándo una inferencia es válida. I. La filosofía de la educación es la disciplina que estudia los problemas de los fundamentos de la educación, examina tanto las ciencias de la educación como los valores y fines de ella. J. La antropología filosófica investiga la esencia, origen, sentido, destino del hombre, lo que lo diferencia de otros seres del universo. Es el estudio del hombre como ser material y espiritual. K. La semiótica comprende el estudio de la teoría general de los signos en su triple división. A. La semántica filosófica, estudia el sentido de los signos. B. La sintaxis filosófica, investiga las reglas de combinación de los signos. C. La pragmática filosófica, estudia el uso de los signos. I. La sociología del conocimiento investiga a los factores históricos y sociales que condicionan el conocimiento. Historia de la filosofía y evolución histórica de la filosofía. Explica el proceso de evolución histórica de la filosofía, desde la filosofía de la antigüedad, medieval, moderna y contemporánea.
También explica la situación de la filosofía latinoamericana y peruana. Componente. I. Evolución histórica de la filosofía antigua. Filosofía griega o período helénico, la filosofía helenístico-romana, filosofía medieval, filosofía del Renacimiento, filosofía moderna, filosofía contemporánea, siglo XIV XX. Evolución del pensamiento filosófico a través de la historia y sus principales representantes. La necesidad de ordenar cronológicamente el pensamiento filosófico, ha conducido a distinguir períodos según los cuales este pensamiento se ha ido desarrollando. De la siguiente manera. I. Filosofía antigua, del siglo VI a.C. al siglo V. D.C., la filosofía nace en Grecia en Mileto. Ciudad de Jonia en las colonias griegas del Asia Menor, en el siglo V a.C. La filosofía griega se divide en tres períodos. Período cosmológico o presocrático, período antropológico y período de las grandes filosofías sistemáticas. A. Período cosmológico o presocrático. Los primeros pensadores griegos fueron denominados presocráticos, también se les llamó fisiólogos. El tema dominante es la naturaleza o physis. En este período florecen diversas escuelas como la jónica, la pitagórica, la eleática, la tomista, etc. Los filósofos notables son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, y Demócrito entre otros. Tales de Mileto, 624-546 a.C., históricamente se considera a Tales como el primer filósofo entre 624-546 a.C. Nació en Mileto. Fue filósofo, político, astronómico, físico y matemático. Su interrogante fundamental fue ¿de qué están hechas todas las cosas? ¿Qué clase de materia entra en composición? Su respuesta fue el agua. Todas las cosas tienen su origen en el agua y están formados por ella. A la pregunta, ¿qué es el mundo? Tales respondió, agua. Anaximandro, 610-547 a.C., es el segundo nombre ilustre de la filosofía jónica, también de Mileto. Él sostiene que el origen de todas las cosas está en una sustancia infinita e indeterminada al que llamó apeiron. Esta respuesta es extraordinaria, ya no es una sustancia concreta, palpable por los sentidos. Anaxímenes de Mileto, 588-524 a.C., el tercer gran pensador de la escuela jónica, quien considera que el principio de todo es el aire, por condensación surge el fuego, el agua, las nubes, la tierra, las piedras y todo. Pitágoras de Samos, 570-496 a.C., se le atribuye la fundación de la escuela filosófica llamada pitagórica. Los pitagóricos encuentran el principio único de todas las cosas en los números. Heráclito de Feso, 540-475 ac., consideró que el principio de todo es el fuego y que la realidad está en permanente cambio por la lucha de contrarios. Lo único verdadero, por así decirlo, es el devenir o incesante fluir. Así afirmaba: no nos bañamos dos veces en el mismo río porque nuevas aguas corren siempre sobre ti. Parménides de Elea, 575 a.C., polemiza con Heráclito. Niega el cambio, al que se le considera filósofo ilusorio. Sostiene que hay dos mundos. Uno sensible y otro inteligible. Formuló la primera teoría del ser. Empédocles de Agrigento, 494 a.C., sostuvo que el fundamento de la realidad lo constituyen cuatro elementos básicos: agua, tierra, aire y fuego. Todas las cosas se generan por la unión, separación o dosificación de dichos elementos. Anaxágoras de Ciazómenes, 500 ac., sostuvo que todas las cosas están compuestas de homeomerías, que actúan como semilla. Demócrito de Abdera, 460 ac., afirmó que el fundamento de la realidad lo constituían unas particulares o corpúsculos indivisibles llamados átomos. De esta manera todos los objetos cosas de la realidad son combinaciones de átomos. B. Período antropológico, Sigio V. ac. Pertenecen a este período Sócrates y los sofistas. Estudiaron al hombre, se preguntaron por el alma, la conducta individual, los fundamentos de la organización social, conocimiento, el bien y el mal. En este período se muestran los grandes sabios maestros que cobraran por enseñar. Destacan aquí los llamados sofistas. Los primeros filósofos buscaron el principio único del cual derivan todas las cosas. Los sofistas y Sócrates cambiaron el tema por el estudio del hombre. Los sofistas, maestros ambulantes de retórica, son bien acogidos e impresionan a todos con los numerosos conocimientos adquiridos durante sus viajes en el uso brillante de la palabra.
El término sofista, sabio, intelectual, es elogioso. Pero va cayendo en descrédito, al no interesarles la verdad en sí, sino el triunfo en el discutir. Platón pone de relieve su vanidad y los califica de cazadores interesados de gentes ricas, vendedores caros de ciencia no real sino aparente. Aristóteles los define como traficantes de sabiduría aparente, pero no real. Uno de los grandes sofistas fue Protágoras, considerado como el padre de los sofistas, con su famosa frase el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son, llamado la teoría del homo mensura, hombre medida. Sócrates, 469-399 AC, es el altísimo exponente de la filosofía de todos los tiempos. No dejó nada escrito, fue un eximio conversador, un eminente buscador de la verdad, un conocedor del hombre, gran maestro moralista. Sócrates no dejó obra escrita y su pensamiento lo conocemos a través de los escritos de sus más nobles discípulos: Platón, Xenofonte y Aristóteles. Los padres de Sócrates fueron el escultor Sofronisco y la comadrona Fenareta. Probablemente, haya conocido escritos importantes de Heráclito y Anaxágoras. Estaba familiarizado con la poesía clásica de su pueblo, Homero y los trágicos. Sócrates era modelo para sus discípulos por su carencia de necesidades, por el dominio que tenía de sí mismo, por su tenacidad y su fortaleza. Así como por su profunda seriedad moral y original concepción de la vida orientada hacia el hombre interior. Sostenía que ningún conocimiento es verdadero y, por tanto, lo importante era decirle a la gente lo que le gustaba creer o aceptar. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Sócrates afirmó que existe un conocimiento verdadero que se expresa a través de conceptos y que él llamó logos. Para llegar a la verdad, inventó el método de la mayéutica socrática. Este método fue utilizado por Sócrates, que consistía en las famosas interrogaciones del interlocutor, constituido por las fases: la ironía y la hermenéutica. La ironía es el momento en que se plantea la cuestión a través de preguntas de apariencia inofensiva. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? Etcétera. Una vez obtenida la respuesta, empieza el segundo momento, la refutación, que consiste en el análisis detallado de la respuesta, señalando las contradicciones en ella encerradas, hasta que el interlocutor reconoce su ignorancia acerca del asunto que creía conocer. Comienza, entonces, la mayéutica, en que el alma, una vez reconocida su ignorancia, está en condiciones de dar a luz la verdad. Sócrates estimula a su interlocutor a extraer de sí lo que había de auténtico y verdadero. Fue considerado como el gran partero de ideas y condenado a beber la cicuta por corromper a los jóvenes. Ideas centrales. En lo referente al conocimiento, propone ser consciente de los límites de nuestro conocimiento. El conocimiento verdadero no es aquel que poseemos del mundo, sino el conocimiento acerca de nosotros mismos. De ahí que la esencia de la filosofía es el conocimiento de sí mismo, conócete a ti mismo. Reflexiona principalmente sobre el problema moral, estableciendo que las virtudes, como la belleza, la verdad, la justicia no existen en la naturaleza, sino que cada hombre trae consigo al mundo las formas ideales de la virtud. Sócrates es el fundador de una moralidad autónoma. Sócrates es el filósofo que no sabe y persistentemente busca la verdad y que está seguro de encontrar la verdad objetiva. Con esto supera el sensualismo y el subjetivismo de Protágoras y el relativismo de los sofistas. Distingue con precisión el saber objetivo, la epísteme, de la opinión, la doxa. Período de las grandes filosofías sistemáticas. Platón, 427-347 AC, filósofo idealista de la antigua Grecia, discípulo de Sócrates, fundador del idealismo subjetivo. Nació en Atenas, su verdadero nombre fue Aristócles. Sus padres fueron Aristón y Perictione su madre. Recibió la influencia socrática como la de Pitágoras, Heráclito y la de Parménides. Platón continuó, perfeccionó y superó el pensamiento de su maestro. Enseñó en su academia que el diálogo sistemático y metódico, esto es la dialéctica, permite obtener definiciones de los conceptos que muestran la esencia universal de los mismos, las ideas. De esta manera distingue entre el conocimiento sensible, a través de los sentidos, que no muestra solo apariencia, y el conocimiento racional que nos permite llegar a la realidad profunda que son las ideas, las mismas que son el fundamento de lo que cotidianamente llamamos real, esto es, las cosas. Pero las cosas solo son apariencias y reflejos de las ideas que son modelos o arquetipos de validez universal, perfectos, internos y acabados, que solo pueden ser alcanzados por los filósofos mediante la definición rigurosa de los conceptos.
A las tesis de Platón, que considera las ideas como el fundamento de la realidad sensible o material, y a su afirmación de que las ideas forman parte de un reino especial, se ha llamado idealismo objetivo o, simplemente, platonismo. Platón escribió sus diálogos u obras en 3 etapas de su vida. 1. De su juventud. El Critón, la Apología, narra el proceso y muerte de Sócrates, el Eutifrón. 2. De su adultez. El Protágoras, el Gorgias, el Eutidemo, sobre los sofistas, el Fedón, sobre la inmortalidad del alma, el Banquete, acerca del amor, el Fedro, sobre la teoría del alma, la República, sobre la sociedad justa y la idea del Estado, el Teeteto, sobre el conocimiento, el Parménides, el más importante de los diálogos, el sofista y el político. 3. De Ia vejez. El Timeo, el Filebo, las leyes. Posiblemente la República es la obra más completa de Platón y es, además, el primer tratado de filosofía política en el que se diseña la organización social de un estado ideal en el que existiría propiedad privada. Platón plantea la teoría de las ideas, que se manifiesta a través de la existencia de 2 mundos, sensible y inteligible. El mundo sensible está constituido por las cosas sensibles, es decir, por las cosas que vemos, oímos, tocamos, etc. Nada es permanente. Nada es eterno. El mundo inteligible está constituido por los paradigmas de las cosas. Platón llama a estos paradigmas ideas. Aristóteles, 384-322 AC, nació en Estagira, Macedonia, y estudió en la Academia de Platón. Fue maestro de Alejandro Magno. Fundó la Academia Liceo. Sus clases las daba paseando en los bosquecillos del liceo, por eso se llamaron clases peripatéticas. Filósofo naturalista y racionalista, pensador que acepta la existencia de una causa material o sustancia, a la vez que una causa ideal, el primer motor. Considerado el más sabio del mundo antiguo, el primero en hacer una clasificación de las ciencias. Padre de la lógica, psicología y de la metafísica. Aristóteles, llamado frecuentemente el Estagirita, abordó casi todos los temas del saber humano con gran profundidad y precisión. Escribió 2 tipos de libros. Exotéricos, dirigidos al gran público, y los esotéricos, destinados a los iniciados en el liceo. Dentro de ellos está la escuela hermética de los Brill, los antoninos y los caballeros de la mesa redonda. Este insigne filósofo discrepó con su maestro Platón y comenzó desconfiando de la dialéctica como método de conocimiento. Consideró que era necesario un instrumento y órgano que permitiera el logro de un conocimiento científico, demostrativo y verdadero. Para lograr esta finalidad inventó el método de la lógica, o llamada también deductivo, cuyo sentido fundamental es garantizar el acceso al conocimiento de la realidad. Para el realismo aristotélico no hay tal mundo de ideas trascendentales al mundo de las cosas. Solo hay este único mundo en el cual nos movemos. El verdadero ser tenemos que encontrarlos en la cosa misma. El objeto de la metafísica o filosofía primera es estudiar la cosa como cosa. Dice la metafísica es la ciencia que estudia el ente cuanto ente. Es decir, cómo sabemos que una cosa es una cosa. En teoría del conocimiento reconoce el papel importante que juegan tanto los sentidos como la inteligencia. Decía, no hay nada en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Definió la filosofía como la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas. Sus obras más conocidas son: El órgano, formado por 5 libros, Metafísica, Filosofía primera, Política, Tratado del alma, Física, de ánima, Ética a Nicómaco. Y la filosofía helenístico-romana es el período más largo de la época antigua, dura casi 8 siglos, desde la muerte de Aristóteles, 322 AC, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente y los primeros siglos de la era cristiana. La filosofía pierde su profundidad y riqueza temática. Este período comprende el estoicismo, el epicureísmo, los escépticos y el neoplatonismo. El estoicismo nace en Atenas el año 300 AC. Iniciado por Zenón de Citium, recibe el nombre de la sala policromada de columnas, pórtico, en la cual celebran sus reuniones. En el fondo los estoicos son panteístas y teleologistas, ya que el acontecer de la naturaleza persigue un fin que está predeterminado. La filosofía para ellos era el medio de hacernos comprender y aceptar el propio destino, resignación, cosa que hace el hombre sabio y le permite alcanzar la apatía, insensibilidad, es decir, la liberación de las pasiones perturbadoras, con el objeto de lograr el pensar virtuoso y piadoso que es el único y supremo bien. El estoico era el hombre que aceptaba con resignación las cosas como son y no como quisiéramos que fueran.
Es una doctrina de tiempos difíciles y una moral de aguante, soporte y renuncia era su lema para vivir en este mundo. B. El epicureísmo o hedonismo surgió en Atenas de una escuela fundada por Epicuro en el año 306 AC. Esta actitud estima a la filosofía como el arte de la vida que nos enseña a caminar hacia el verdadero goce, que debe ser siempre el más sereno y el más estable de todos los goces. Es una doctrina que pone el acento en la moral y el principio en el placer, pero no cualquier placer. En el fondo los epicúreos eran materialistas y mecanicistas, puesto que estimaban que el alma, material e inmortal, pertenecía a un universo que en su propio destino era un encadenamiento de necesidad ciega y de causalidad incalculable. El estoicismo y el epicureísmo dividieron la filosofía en física, lógica y ética. Epicuro es discípulo de Leucipo, quien creó la teoría del vacío. C. Los escépticos aparecen con Pirrón de Elis por los años 365-275 AC, pero también en la Academia, que había sido fundada por Platón y que continuaba en manos de discípulos, se afilia últimamente a la orientación escéptica. Esta tendencia es una de las de mayor importancia y duración en los últimos períodos de la filosofía antigua. Como los escépticos dudaban de todo, no creían en otra felicidad que en aquella que conducía a la ataraxia, esto es, la imperturbabilidad. Si todo era incognoscible, no debíamos preocuparnos ni emitir juicio alguno. Para demostrar su doctrina, elaboraron ciertas proposiciones que combatían la veracidad de los sentidos, del pensamiento y de la razón. D. El neoplatonismo significó una vuelta al platonismo, pero modificado en ciertos aspectos, tal vez por la influencia que ya dejaba sentir el cristianismo. Los representantes más distinguidos son Plotino, su discípulo Porfirio y el mismo emperador Juliano, llamado el apóstata. Plotino escribió su obra, Eneadas. Sostuvo que el orden correcto en la cual surgieron las cosas sería 1. Nous, psiche, materia. Y filosofía medieval, siglo V al siglo XV. La Edad Media cubre un milenio. En este largo lapso, el desarrollo de la filosofía fue desigual. Los primeros siglos no tuvieron propiamente filosofía. La situación histórica se tornó totalmente desfavorable. Las invasiones bárbaras destruyeron el orden antiguo. El imperio romano se deshizo en pedazos, de los cuales surgieron pequeños estados. La filosofía que realmente identificó a la filosofía medieval es la filosofía escolástica, que duró varios siglos. Los filósofos que sobresalen fueron San Anselmo, Santo Tomás de Aquino. Principales filósofos medievales a San Agustín de Hipona, 354-430, nació en Tagasta, África. Su espíritu inquieto lo llevó a participar de distintas corrientes filosóficas. Maniqueísmo, escepticismo, y neoplatonismo en un afán no satisfecho por conocer la verdad hasta que es convertido al cristianismo por San Ambrosio el año 387. Más tarde entra al servicio de la Iglesia y es consagrado obispo de Hipona, ocurriendo su muerte al año 430. San Agustín es considerado fundador del pensamiento moderno, padre de la Iglesia neoplatónico, se ocupó profundamente del tema alma-Dios, fundó la antropología cristiana. Obras. Las confesiones, la ciudad de Dios, la inmortalidad del alma y del libre albedrío. B. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, nació en el castillo de Roca Seca de Nápoles, Italia. Santo Tomás es la más destacada personalidad del escolatismo. Muy joven se hizo dominico, pensando en París, donde fue discípulo de San Alberto de Magno. Examinó con más detalle y profundidad la oposición planteada entre fe y razón. Opinaba que la teología y la filosofía eran dos ciencias distintas. La teología es la ciencia que funda en la revelación divina, mientras que la filosofía es la ciencia que se funda en el ejercicio de la razón. Sus obras más destacadas fueron Suma Teológica y Suma contra los Gentiles. Durante el período medieval, se produce una intensa disputa en torno a un problema heredado desde la antigüedad: el problema de los universales. Al respecto surgen dos posturas abiertamente antagónicas. Realismo. Afirma la existencia real de los universales como entidades ideales o modelos que preexisten. Representantes: Juan Escoto Erígena, y San Anselmo de Canterbury. Nominalismo. Insisten en la realidad exclusiva de las cosas particulares y reducen los universales o ideas o meras palabras con que designamos con las cosas individuales. Representantes: Berenger Tours, Juan Roscelino y Guillermo de Ockham. If.
Filosofía moderna, siglo XV al XIX, la filosofía moderna comienza en la mitad del siglo XV y termina el siglo XIX con la muerte de Hegel, 1831. En este largo período se desarrollaron el Renacimiento, el idealismo racionalista, la Ilustración del siglo XVIII y el idealismo alemán. El Renacimiento. En este período se producen distintos acontecimientos como son inventos, descubrimientos geográficos, cambios religiosos, políticos, sociales, económicos, que todos constituyen una nueva imagen del mundo. El filósofo renacentista abandona la teología y se lanza al estudio de la antigüedad, la naturaleza y el hombre mismo. Los filósofos renacentistas que sobresalen son A. Nicolás de Cusa, 1401-1464, es el pensador más importante del siglo XV. Su obra principal Docta e Ignorancia, que admitía el carácter parcial e incompleto de nuestro conocimiento de las propiedades del mundo real. B. Giordano Bruno, 1548-1600, nació en Nápoles, y llevó una vida inquieta pues habiendo pertenecido en su juventud a la orden de los dominicos, sus discrepancias filosóficas lo arrastraron a la herejía, muriendo en la hoguera víctima de sus principios. Su concepción acerca de la infinitud y unidad del universo concordaba con la teoría de Copérnico. Sus principales obras fueron De la causa, del principio y del uno, exposición notable de carácter metafísico y teológico. Del entusiasmo heroico y comida del miércoles de ceniza. Tratando en esta última de la teoría de Copérnico. C. Maquiavelo. Su obra más importante fue El Príncipe, filósofo y político, aconseja al príncipe a tomar decisiones políticas sin tener en cuenta cuestiones religiosas o morales, porque sostuvo el lema El fin justifica los medios. La filosofía del siglo XVII. La filosofía del siglo XVII comprende dos corrientes filosóficas que son las dominantes y estas son el empirismo y el racionalismo. El empirismo se denomina empirista a los filósofos que sostuvieron en el fundamento del conocimiento es la experiencia. Sus principales representantes son Francis Bacon, John Locke, Berkeley, Hume. Francis Bacon, 1561-1626, nació en Londres, es el primer representante del empirismo moderno, preocupado por el fundamento del conocimiento científico y por el método observacional, experimental. Rechazó la filosofía y la lógica de Aristóteles, y lamentó la influencia que ha tenido este en el pensamiento occidental debido a que, según su punto de vista, ha conducido a los filósofos a una competencia por ganar discusiones y no al conocimiento de la naturaleza. Afirma saber es poder, pero para lograr ese saber es necesario abandonar la lógica aristotélica, meramente discursiva y retórica, y recurrir al método experimental y a la lógica inductiva. Escribió el Novum Organum para desarrollar su teoría de la inducción y liquidar el silogismo deductivo de Aristóteles. La filosofía empirista inglesa tiene además como representante a Locke, Berkeley y Hume, pero ellos han desarrollado matices que los diferencian entre sí y de Bacon. John Locke, 1632-1704, materialista inconsecuente, padre del empirismo moderno. En relación al conocimiento sostiene no hay ideas innatas, todo nuestro conocimiento nace de la experiencia sensible. El alma, conciencia, mente, del ser humano al nacer es una tabula rasa, una hoja en blanco sin escribir. Sostiene que nada hay en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos, planteada ya por Aristóteles. Berkeley, 1685-1753. Para Berkeley la materia no existe. Las cosas existen en tanto que son captadas por la conciencia, dependen de esta. Son solo un compuesto de ideas. Entonces ser es ser percibido. David Hume, 1711-1776, es el otro gran empirista moderno, se le considera el más contemporáneo, el más actual. Hume niega la posibilidad del conocimiento y de la ciencia, porque todo el saber procede de las impresiones, así llamó a las sensaciones, innatas no se derivan ni las leyes ni principios universales. Hume rechazó la metafísica a la que considera que debe ir al fuego. Sus obras principales. Tratado de la naturaleza humana e investigación acerca del entendimiento humano. Irracionalismo se llama racionalistas a los filósofos que consideran que el fundamento del conocimiento es la mente racional, que posee ideas de verdad indudable y que son innatas porque ellas no provienen de la experiencia. Sus principales representantes son
Renato Descartes, Baruch de Spinoza y Gottfried Leibniz. Renato Descartes, 1596-1650, padre del racionalismo y idealismo moderno, planteó el método la duda metódica, considerado fundador del racionalismo y padre de la filosofía moderna. Fue filósofo, matemático, físico. Sus libros más leídos y discutidos son Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Es célebre su método de la duda metódica y el principio absoluto e indiscutible de su filosofía. Pienso, luego existo, cogito ergo sum. Descartes dice: debemos dudar de quienes nos han engañado alguna vez. Duda del conocimiento adquirido por los sentidos, de las ciencias físicas, de las matemáticas, duda hasta de su propio cuerpo, de su cerebro, de su sangre, de todo. Lo único que no puede dudar es que está dudando. Dudar para él es pensar. Por eso, dice pienso, luego existo. Descartes instauró la razón como instancia suprema de toda verdad. El fundamento de todo conocimiento es la razón. Sus obras fueron los ensayos, discurso del método, los principios de filosofía y la investigación psicológica sobre las pasiones. Otros racionalistas, de primera magnitud fueron Nicolas Malebranche, el francés. Baruch de Spinoza, holandés. Godofredo Guillermo Leibniz y el alemán Blaise Pascal. Leibniz, 1646-1716. Plantea la teoría de las monadas, afirmaba que el universo estaba compuesto por sustancias espirituales invisibles, de ahí su famosa obra Monadología. C. Idealismo alemán. Immanuel Kant, 1724-1804, nació en Königsberg, Alemania, y allí permaneció toda su larga vida. Uno de los grandes de la filosofía occidental. Con él se inaugura un nuevo curso de la historia de la filosofía, se propuso superar las insuficiencias del empirismo y del racionalismo. Kant partió de tres fuentes: el racionalismo, el empirismo y la ciencia natural de Newton, que marchaba segura y sólida al margen de ellos. Le preocupó a Kant el contraste entre una metafísica que marchaba el paso, un empirismo que anulaba a la ciencia y la marcha segura de la física y la matemática. Pensó que había que revisarlo todo a fondo. 12 largos años meditó la Crítica de la razón pura, que publicó en 1781, y que es análisis de la propia razón. Esta obra ha sido interpretada de diversas maneras, algunos ven en ella una teoría de la ciencia, otros una teoría del conocimiento, unos terceros una teoría del conocimiento ontológico, y no ha faltado un filósofo que ve en esta crítica la discusión del problema metafísico. De lo que no cabe duda es de que se trata de un estudio de la razón pura teórica. Tiene otras dos críticas: la crítica de la razón práctica, que trata del problema moral, y la crítica del juicio, que trata del problema del arte. Jorge Federico Guillermo Hegel, 1770-1831, nació en Stuttgart, Alemania. Es el creador del método dialéctico riguroso al sostener que el espíritu o idea se despliega a través del proceso de tesis, antítesis y síntesis y hace posible la historia. El universo, que abarca la esfera de la objetividad física, psicológica, histórica y la del mundo ideal de los objetos metafísicos y lógicos, se desenvuelve a través de un movimiento dialéctico. Planteó el método de la dialéctica, que consistía en un trifásico: tesis, antítesis y síntesis. La influencia de Hegel fue avasalladora, pero pronto se fraccionó en distintas direcciones y se formaron las ramas ortodoxa e izquierdista. La primera siguió el contenido del sistema hegeliano, la otra tomó principalmente el método. Una de las proyecciones de la izquierda va a encontrar en Marx y en Engels los fundamentos de la crítica al sistema social y político imperante, a través del método dialéctico. La Ilustración. Recibe el nombre de siglo de las luces, iluminismo o ilustración. Cree en el progreso, es decir, en el mejoramiento paulatino de la humanidad. Proclama la autonomía de la inteligencia humana y su derecho a establecer sus propias conclusiones, libre de la autoridad y la tradición. Sus temas dominantes son naturaleza, hombre, razón, ciencia y derechos del hombre. Reclama cambios sociales y políticos y en cierta manera es hostil a la religión. Su frase es: ten el valor de servirte de tu propia razón. Sus máximos exponentes son Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Filosofía contemporánea. La edad contemporánea abarca desde la muerte de Hegel, en 1831, hasta el presente. Consideramos que hay tres grandes corrientes de pensamiento de nuestro siglo: las filosofías especulativas, la filosofía analítica y epistemológica, y la filosofía marxista. Las filosofías especulativas.
Se caracterizan porque basan el conocimiento en una intuición muy especial. Distinta de la razón científica que sería más superficial. Las tendencias que se agrupan en la corriente especulativa son: fenomenología creada por Edmund Husserl y continuada por Max Scheler, el vitalismo de Bergson, el historismo de Dilthey, quien defendió una especie de intuición histórica y hermenéutica para fundamentar las ciencias del espíritu. También se inscriben en esta corriente los representantes del existencialismo, Sartre, entre otros. B. Las filosofías analíticas admiten que el fundamento del conocimiento filosófico es el mismo que el del conocimiento científico. La razón que elabora y procesa los datos que nos proporciona la experiencia. La diferencia con la esencia radica en que la filosofía es una tarea distinta que analiza el lenguaje ordinario en lenguaje científico, incluyendo su lógica. La corriente analítica epistemológica agrupa el positivismo lógico, dedicado al análisis del lenguaje científico, y que está representado por Karl Reichenbach. Incluye, asimismo, a la filosofía analítica dedicada al análisis del lenguaje natural u ordinario y sus teóricos son Wittgenstein, Rilke. También se inscribe el realismo de Moore y de B. Russell. La filosofía marxista. El marxismo es la corriente iniciada por Marx que tiene, además, una influencia poderosa en los ámbitos políticos y en las discusiones sobre la conceptualización de la sociedad contemporánea. La corriente marxista agrupa a las tendencias generadas por las diversas interpretaciones de la obra de Carlos Marx. Existe la línea soviética iniciada por Lenin y continuada por los filósofos de la Academia de Ciencias de la URSS. Hay una variante europea algo heterogénea representada por Lukács, Gramsci, Lefebvre, etc. La llamada Escuela de Frankfurt representada principalmente por Herbert Marcuse. En China la interpretación ideopolítica de Marx fue obra de Mao Zedong. La obra principal de Marx es El Capital. Sus tesis acerca del trabajo las desarrolla en los manuscritos económico-filosófico de 1844. Otras obras son la ideología alemana, la crítica de la economía política y la Sagrada Familia, escrita con la colaboración de Federico Engels. Ahora bien, en este proceso se desarrollaron las principales corrientes filosóficas que dieron y asentaron la explicación del conocimiento y la realidad. Dentro de ellos tenemos positivismo, tiene como principal representante a Augusto Comte. Considerado como el fundador del positivismo social, y padre de la sociológica científica. El fin del saber para Comte es la previsión racional. Saber para prever, prever para proveer. Su filosofía se sustenta en las principales leyes sociales. Ley metafísica, ley teológica y ley positiva. Voluntarismo, sus principales representantes son Schopenhauer y Nietzsche. Considera la voluntad como realidad primera y la razón en un segundo plano. Nietzsche trató sobre la transmutación de los valores. Consideraba la vida como el valor supremo, entendida como vida sana, la de los fuertes no de los enfermos. Sus temas principales fueron el hombre, la vida humana, la ética, los valores. Rechazó la moral kantiana y la moral utilitarista y la moral cristiana, deduciendo que hay dos tipos de moral. Uno para los señores los superhombres, y otra para los esclavos los del rebaño. Existencialismo, sus principales representantes son Heidegger, Sartre, Jasper. Que dan énfasis a la existencia sobre la esencia y a problemas, como la libertad, la angustia, la muerte, el tiempo y la fe. La filosofía latinoamericana. América precolombina no tuvo filosofía tal como lo entendemos hoy, es decir, metafísica, teoría del conocimiento, epistemológica, etc. Tuvo mitos, modos de pensar, pero no filosofía. La filosofía, como todos los productos y valores culturales conocidos como occidentales, llegaron a América con los conquistadores europeos. La filosofía latinoamericana desde el comienzo estuvo ligada a Europa. Los primeros siglos XVI, XVII y XVIII estuvieron dominados por la escolástica española. En la parte norte del continente, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, la conquista significó prácticamente el aniquilamiento físico y cultural de las poblaciones nativas, lo que posibilitó que los conquistadores desarrollaran una nueva nación, que no era otra cosa que la prolongación material y espiritual de Europa. En las colonias españolas, específicamente en los territorios que hoy día son México y Perú, la resistencia de las altas culturas precolombinas fue muy fuerte. De este conflicto surgió por un lado, el mestizaje racial y por otro una dominación económica, política y cultural de pueblos que todavía mantienen sus tradiciones y valores ancestrales frente al influjo hegemónico de la cultura oficial heredada de los conquistadores. La filosofía llega a América Latina, como un instrumento intelectual para justificar la conquista y someter a los aborígenes.
Durante el período colonial se distinguen Antonio Rubio en México, Juan Espinosa Medrano y Diego de Avendaño en el Perú, Alfonso de Briceño en Chile y Agustín de Quevedo y Villegas en Venezuela. En la mitad del siglo XIX, es importante el aporte de Andrés Bello Venezuela, radicado en Chile, quien escribió su famosa obra La filosofía del entendimiento. A esta época también se remontan los trabajos del argentino Juan Bautista, que demandó una filosofía que abandone los problemas tradicionales del pensamiento europeo y reflexione sobre nuestros problemas sociales. La filosofía latinoamericana de Isigio XX. La filosofía latinoamericana del presente siglo está en proceso ascendente. Durante un tiempo fue tema de debate su propia existencia. Se dividieron en dos bandos: los que aceptaban su existencia y los que negaban. Salazar Bondi decía que no habría filosofía latinoamericana auténtica mientras no se liquidara la situación de subdesarrollo y dependencia a que estaba América. Actualmente, fin de siglo, los bandos ya no discuten. Hacen filosofía cada cual a su modo. Hoy día hay una auténtica filosofía de América Latina, dice Francisco Miró Quesada en su libro Proyecto y realización del filosofar latinoamericano. El español radicado en México José Gaoz, y los mexicanos Samuel Ramos y Leopoldo Cea sostienen que sí es posible, como realidad y como proyecto, una filosofía auténticamente latinoamericana, que responda exclusivamente a los retos que plantea las circunstancias propias de nuestro país. Augusto Salazar Bondi, filósofo peruano, en su libro ¿Existe una filosofía de nuestra América?, considera que el logro de una filosofía genuina en América Latina no es independiente de la situación global de nuestros pueblos, que son económicamente dependientes y culturalmente dominados. Según Salazar Bondi, el carácter imitativo y dependiente de la filosofía latinoamericana se mantendrá mientras no se rompa con la dominación económica y cultural. La filosofía en Perú. La filosofía peruana, al igual que la filosofía latinoamericana, estuvo y está ligada a la europea continental. En el Perú, además, ha gravitado fuertemente en nuestro siglo una forma de filosofía política preocupada esencialmente por interpretar correctamente la sociedad peruana para caracterizarla y proponer su modificación. José Carlos Mariátegui lo ha hecho especialmente en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en lo que aplicó el método del materialismo histórico de Marx para interpretar nuestra historia y enseñar los caminos de la transformación social. Entre los siglos XIX y XX son importantes las siguientes figuras: Manuel Vicente Villarán, 1873-1958, positivista muy recordado por su preocupación por reformar la enseñanza. Javier Prado Ugarteche, 1871-1921, positivista, impulsó los estudios filosóficos en San Marcos. Alejandro de Ustúa, 1849-1945, es el primer partidario de la filosofía de Bergson. Francisco García Calderón, 1883-1953, bergsoniano. Honorio Delgado, 1892-1969, Francisco Miró Quesada, 1918. Walter Peñaloza, 1920, dedicado a la reforma de la educación y cultor de Kant y Parménides. César Guardia Mayorga, 1906-1982, marxista. Augusto Salazar Bondi, 1925-1974, dedicado también a la reforma de la educación y la filosofía. David Sobrevilla, Luis Silva Santisteban, filósofos de la generación actual. Gnoseología. El problema del conocimiento. Capacidad. Explica el problema del conocimiento en general, desde la perspectiva de la gnoseología, considerando la naturaleza, los problemas y los fundamentos del conocimiento. Proviene de conocimiento. La palabra gnoseología proviene de 2 voces griegas. Gnosis euro, que significa conocimiento, conocer. Logos euro, tratado, estudio, razón. La gnoseología trata en forma crítica los problemas del conocimiento, así como de las diversas soluciones propuestas a tales problemas. Se plantea con la pregunta: ¿qué es el conocimiento? El nombre de T del C fue introducido en 1832, por Ernst Reinhold, fue usado posteriormente por Edward Teller en 1862. En la Edad Moderna fue John Locke con la obra Ensayo sobre el entendimiento humano. 1690. Dentro de la filosofía continental aparece Kant con la obra Crítica de la razón pura, 1781. El conocimiento es la aprehensión o captación mental de las características propias de un objeto. La imagen del objeto está constituido por un conjunto o cualidades propias de un objeto. Características del conocimiento.
1. Objetivo, es una representación adecuada del objeto, que puede tener una naturaleza física, social, lógico, económicas, psicologías, etc., no deforma los hechos. Se le usa como antónima de subjetividad. Ejemplo. Catalina de Austria fue hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, su representación de este hecho histórico es objetiva, porque así fue efectivamente. Subjetividad, los hechos presenta a su manera, según desde su punto de vista. 2. Necesario, es decir que no puede ser de otro modo. Propiamente solo el conocimiento formal, es necesario, porque no varía del lugar, época, tiempo. Ejemplo. Las matemáticas. Lo opuesto al conocimiento necesario es el conocimiento contingente, puede variar de lugar y época de persona a persona. 3. Universai, es decir que es válido para todos los hombres por la fuerza de su evidencia. En esta característica se opone el conocimiento individual, a la opinión que sí puede variar de persona a personas. Ejemplo. Todos los cuerpos caen. 4. Fundamenta y, el conocimiento pues requiere ser justificado, ya sea mediante deducciones, experimentos, documentos, etc. Ejm. La suma de los ángulos internos es de centésimo octogésimo grados, se puede llevar a la demostración. Y acto de conocimiento, ¿qué elementos intervienen en el acto del conocimiento? 3. 1. Un sujeto cognoscente o sujeto que conoce. 2. Un objeto cognoscible o objeto conocido. 3. El conocimiento mismo, llámese este su representación, imagen, estructura. Ciases de conocimiento A, conocimiento sensibile y racional, el conocimiento sensibile, es el que se adquiere por los sentidos y la conciencia de nosotros mismos, se reproduce en contacto directo con los objetos. También es la aprehensión de nuestro propio dolor o de nuestro propio placer. El conocimiento racional, es el que se adquiere por la razón o entendimiento. Es un conocimiento indirecto, tiene la capacidad de penetrar a través de los datos, de los sentidos. Sus objetos son ideales como los números. B. Conocimiento intuitivo y discursivo. Esta distinción se funda en la relación con el objeto. Conocimiento intuitivo, no significa presentimiento o adivinación. Intuición significa contacto directo con el objeto. Para este tipo de conocimiento no puede haber conocimiento de cosas ausentes. Conocimiento discursivo, no significa charla o conferencia, discursivo significa contacto indirecto. Es el conocimiento que llega por rodeos a la esencia del objeto. Ejemplo. Es el diagnóstico de una enfermedad, porque a partir de datos sensibles observados en el enfermo, se llega a determinar el tipo de enfermedad. C. Conocimiento a priori y a posteriori tiene que ver cómo se establece su validez. A priori y a posteriori son dos frases latinas, que significa antes y después. Conocimiento a priori, es aquel que para establecer su validez no requiere de la experiencia sensible de la presencia o concurso de los sentidos. Le basta el entendimiento o razón para establecer su validez. El conocimiento a priori es necesario y universal y se funda en el principio de identidad y su opuesto es el principio de contradicción. Otras denominaciones al conocimiento a priori son puro, analítico o formal. Conocimiento a posteriori, es aquel que requiere de la experiencia sensible para establecer su validez. Sin la presencia de los sentidos, el conocimiento es imposible. Esto es una comprobación diaria en las ciencias experimentales como la física, la química, la biología. Otras denominaciones, empírico, sintético, fáctico. Formas de conocimiento. Se distingue básicamente dos formas de conocimiento. Empírico, conceptual. 1. Conocimiento empírico, es aquel que se obtiene por la experiencia o contacto directo de nuestros sentidos con los hechos, sucesos o fenómenos. 2. Conocimiento conceptual, es el conocimiento de los objetos que no forman parte del mundo material, sin embargo nos permite construir con ellos afirmaciones que son verdaderas. Ejemplo. Los números que no forman parte del mundo material porque no tienen sentido ubicarlos en el tiempo ni en el espacio. Posibilidad del conocimiento. La interrogante. ¿Es posible el conocimiento? Tenemos las siguientes tendencias gnoseológicas dadas como respuestas. 1. El dogmatismo. El hombre puede alcanzar el conocimiento, haciendo uso de la razón, ya que da por supuesta la relación del sujeto y el objeto en el proceso del conocimiento. Es una posición ingenua, surge cuando todavía no había problemas en el conocimiento. El sujeto cognoscente puede aprender el objeto en absoluta independencia sin alterarlo, ni deformarlo.
El conocimiento que adquiere es necesario y universal. Es una posición antigua, surge con los filósofos presocráticos. 2. El escepticismo es una posición muy radical ya que niega la posibilidad del conocimiento, lo cual debemos abstenernos de formular o hacer juicios. El escéptico no ve el objeto. Su vista se fija tan exclusivamente en el sujeto, en la función del conocimiento. Ignora por completo el objeto. El escepticismo surge con los sofistas. Protágoras emplea la famosa frase "el hombre es la medida de todas las cosas". El escéptico nos enseña que no hay ninguna verdad. Tipos de escepticismo A. Escepticismo radical o absoluto, niega la posibilidad de todo conocimiento. La actitud de este es el silencio. No debe decir ni siquiera que el conocimiento es imposible. B. Escepticismo metafísico o positivismo. No es un escéptico radical. Sostiene que el único conocimiento que no es posible es el conocimiento de lo suprasensible. 3. Subjetivismo, es factor decisivo, es el sujeto pero no el sujeto individual, sino el yo trascendente, según el subjetivismo, pues el contenido del conocimiento es determinado por las condiciones del sujeto. Se habla de un subjetivismo individual y general. 4. Relativismo, niega el conocimiento universal pero admite el conocimiento individual y grupal. Es posible que el hombre alcance el conocimiento, pero de manera individual, y solo exista verdades limitadas y éstas dependen de factores internos o del medio ya sea natural, social, cultural, o temporal. 5. Pragmatismo, fundador es William James, considera que el hombre, antes de ser un teórico o pensante, considera al hombre como un ser práctico de voluntad, acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su voluntad y acción. 6. Criticismo, Kant. Es la postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. La tesis admite que el hombre no puede conocerlo todo, pero que el conocimiento sí es posible dentro de ciertas condiciones, Kant. Su conducta no es dogmática ni escéptica sino reflexiva y crítica. Origen del conocimiento. Una vez admitido que el conocimiento es posible ya sea en forma total o parcial, se plantea cuál es la fuente o el origen del conocimiento. 1. Racionalismo, los representantes son Descartes, Spinoza, Leibniz. Para el racionalismo todo conocimiento es objetivo necesario, universal fundamental, afirma que la fuente del conocimiento es la razón. Tiene su respaldo en las ciencias matemáticas, es el modelo del conocimiento necesario y universal. Tiene su respaldo en las ciencias matemáticas, para su demostración no necesita de la participación de los sentidos, Descartes manifiesta que los sentidos nos pueden engañar una y varias veces. El racionalismo instauró un método, la deducción, y pretendió imponerlo a las ciencias físicas, pero no pudo establecer datos sensibles, tuvo que dar paso a otro método, inducción. 2. El empirismo. La única fuente de conocimiento es la experiencia sensible. Para el empirismo nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Se apoya en las ciencias naturales, especialmente en la física, han demostrado que no hay ciencia sin experiencia. J. Locke, manifiesta que la mente es una página en blanco, tabula rasa, donde se va escribiendo permanentemente en esa página los conceptos. El empirismo se funda con el método. La inducción, este método comienza con la observación sensible. Entre estos dos extremos surgen dos mediadores. El intelectualismo, es una posición mediadora, admite que hay juicios necesarios y universalmente válidos pero muchos se derivan de la experiencia. El apriorismo, al igual que el intelectualismo, postula que la experiencia y la razón son fuente del conocimiento humano. La esencia del conocimiento o naturaleza del conocimiento responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? Si es un objeto de los objetos en la conciencia del hombre o es una creación exclusivamente del sujeto. 1. El realismo, su representante es Demócrito. Sostiene que se conoce objetos independientes de la conciencia. El sujeto cognoscente recibe pasivamente la imagen del objeto sin alterarla, sin modificarla. Esta tesis es la del científico. 2. Idealismo subjetivo, su representante es Berkeley. Pone énfasis en el sujeto y sostiene que el conocimiento únicamente depende del sujeto. Sostiene que el sujeto es algo así como un dios. El idealista sostiene que no hay objetos independientes, que todos proceden de la conciencia o de una entidad no material. 3.
El fenomenalismo es una postura contemporánea planteada por Edmund Husserl, quien sostiene que el ser humano conoce solo esencias de las cosas mediante la reducción eidíticos y la reducción trascendental. El conocimiento como construcción. Kant sostiene esta posición que el conocimiento es el producto de lo que el sujeto cognoscente recibe del mundo exterior y de lo que él pone de su propia interioridad. Por eso se dice que el conocimiento es una construcción. Validez a priori. Y validez a posteriori. Un conocimiento es válido cuando se corresponde con el objeto al cual se refiere. Esta correspondencia puede establecerse con el concurso de la experiencia o sin ella. La validez a priori se establece mediante el análisis de significados, conceptos, principios, definiciones. La validez a posteriori se realiza con la presencia del objeto ante los sentidos o sus sustitutos. El conocimiento y la verdad. La verdad es la correspondencia entre el conocimiento y el objeto. La evidencia, la certeza y la duda. La evidencia, es la seguridad plena de estar en la verdad que se produce entre la imagen y el objeto. Aquello que poseemos con evidencia, no exige revisión, no exige más razones. Lo opuesto es la duda. Descartes decía que la evidencia es la aprehensión directa de la verdad por medio de una simple inspección de la mente. Ejemplo. Es evidente. Si es de noche, es evidente que no es de día. Si es casado, es evidente que no es soltero. B. La certeza, también estamos seguros de la verdad. Pero en menor grado que en la evidencia. Podría exigir razones. C. La duda. En la duda desaparece la seguridad en la verdad. Se pierde la confianza, imagen y el objeto. Duda cartesiana, dudó de todo hasta de su propia sangre y su propio cuerpo. Epistemología. El problema del conocimiento científico. Capacidad. Explica la naturaleza del conocimiento científico, desde la perspectiva de la epistemología. 1. Ciencia. La ciencia ha sido entendida como una búsqueda de la verdad, como un cuerpo de conocimiento, como una metodología, pero sobre todo como un proceso de investigación. Un proceso en el que todos los seres humanos van en la búsqueda de la verdad para sobrevivir mejor, para ello emplean cierta clase de métodos especiales para incrementar el conocimiento con el fin de transformar la realidad. El conocimiento y su transformación están en constante cambio y corrección, posibilitando el desarrollo del hombre y de la sociedad. Los problemas de la ciencia referidos a los procesos naturales, sociales y formales son explicados causalmente a través de conjeturas hipotéticas que, una vez demostradas y generalizadas, se convierten en leyes. Estas a su vez conforman las teorías que sirven de fundamento para las transformaciones tecnológicas. 2. Definición. El término ciencia deriva de la voz latina scire, la cual alude a entendimiento de cosas particulares, experiencia, pericia o destreza en una cosa. Francis Bacon. Define a la ciencia de la siguiente manera: la ciencia está basada en la experiencia. Ella consiste en la aplicación de un método racional a las observaciones materiales dadas. Inducción, análisis, comparación, observación, experimentación son los más importantes instrumentos del método racional. En términos generales podemos decir que la ciencia es el conjunto de conocimientos, en tanto resultados, racionalizados y verificables, mediante un conjunto de procedimientos adecuados y sistemáticamente estructurados en forma de juicios, principios, leyes generales y teorías que explican los hechos y viabilizan su transformación. 3. Concepto de epistemología. La epistemología es la disciplina filosófica que estudia los fundamentos y estructura de la ciencia. Epistemología proviene de las voces griega episteme, que quiere decir ciencia, logos, estudio y tratado. 4. Clasificación. La clasificación de las ciencias ha ido cambiando con el tiempo según los criterios taxonómicos que se adopten. Nosotros vamos a mencionar solo la clasificación que nos ofrece Mario Bunge en su obra La investigación científica. Por su objeto de estudio. Se clasifican en formales o abstractas. Son aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio entidades abstractas y sus relaciones. Ejemplo. Las matemáticas y la lógica. Reales o fácticas. Son aquellas que tienen como objeto de estudio la realidad natural social y en tal sentido pueden ser de dos tipos. Naturales. Tienen como objeto de estudio los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo física, gastronomía, óptica, química, etc. Sociales. Tienen como objeto de estudio la realidad social, así como la historia, sociología, etc. Por las funciones. Pueden ser teóricas.
que se ocupan de las funciones científicas descripción, explicación y predicción. Ejemplo. La física pura, matemática, etc. Aplicadas, que se ocupan de la función científica de la aplicación. Ejemplo. Computación, odontología, 5, métodos. Hay una serie de métodos que emplea la ciencia, sin embargo nosotros vamos a mencionar los métodos racionales más usados. Estos son: A. La deducción, es el proceso discursivo en el cual se procede necesariamente de unas posiciones generales a otras particulares. B. La inducción, es el proceso en el cual se pasa de proposiciones particulares a proposiciones generales. Pues como de razonamiento, hace posible el paso de los hechos singulares a los principios generales. C. El análisis, es la operación que consiste en descomponer un complejo en sus elementos constitutivos. Se busca los componentes de cada uno de los complejos, para investigar cuál de ellos es el que produce el cambio en los elementos de otro complejo. D. La síntesis, es el método de la recomposición que consiste en la operación de reunir o unir los elementos encontrados, para ver si de la unión vuelve nuevamente el compuesto. Es decir, es el proceso inverso del análisis mediante el cual si queremos verificar si la descomposición, análisis, se efectuó correctamente, se procede a unir dichos elementos. 6. Funciones u objetos de la ciencia en general, se asume que ciencia persigue determinados fines de carácter cognoscitivo o teórico y otros, no menos importantes y determinantes, de tipo pragmático. 1. Descripción consiste en determinar la propiedad o atributos de un objeto o hecho dado. 2. Explicación consiste en determinar las causas o razón de un objeto o hechos dados. 3. Predicción, el modelo de explicación científica es igualmente aplicable a la predicción científica. 4. Aplicación, constituye la función práctica o pragmática de la ciencia. En virtud de esta, los conocimientos científicos se traducen en resolución de problemas. 5. Método científico es el conjunto de procedimientos generales que se siguen para la adquisición del conocimiento científico. El conjunto de procedimientos que se establecen en el método científico son: determinación de y problema científico. ¿Pero qué es un problema científico? Es aquella interrogante planteada ante la falta de conocimiento. Problemas teóricos. Son aquellos problemas que están vinculados con la descripción, explicación y predicción. Planteamiento de una hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Es una respuesta o solución provisional a un problema científico. Ejemplo: problema. ¿Cuál es la causa de la ruptura de la capa de ozono? Hipótesis. La contaminación causada por los grandes incendios forestales. La deducción. En ella se extrae a partir de la hipótesis o teoría científica, una consecuencia verificable, es decir, que se pueda someter a la contrastación en el caso de las ciencias empíricas o demostración en el caso de las ciencias formales. La verificación de IA consecuencia o hecho deducido de IA hipótesis. Por medio de la experimentación u observación en caso de las ciencias empíricas o la demostración, es decir, la deducción puramente formal en el caso de las ciencias formales. Análisis de los resultados. Si a través de la contratación la hipótesis se confirma, esta se puede convertir en una ley científica o pasar a formar parte de una teoría científica confirmada. ¿Qué es una teoría científica? Es un conjunto de hipótesis que pretende describir y explicar una estructura compleja de la realidad que después debe ser verificada que puede ser verdadera. Ejemplos. De la teoría de Big Bang, que trata de explicar con un conjunto de hipótesis, el origen del universo, se dedujo que está en expansión. Estas predicciones fueron más tarde comprobadas. ¿Qué es una ley científica? Es una proposición verdadera que describe una regularidad o estructura simple de la naturaleza. Una ley científica describe una ley natural. La ciencia es un instrumento de descripción, explicación, comprensión o predicción de la realidad. Describe las cosas. Nos dice cómo son en química. Explica los fenómenos, es decir, explica los porqué de los fenómenos. Ejemplo. La física nos dice por qué cae una piedra. La ciencia nos permite comprender los hechos. Ejemplo. La sociología puede ofrecernos una razón de por qué el mundo se convulsiona. Características del método científico. 1. Es metódica. 2. Es sistemático. 3. Es consistente o coherente. 4. Es preciso y claro. 5. Es objetivo. 6. Es verificable. 7. Es comunicable. 8. Es predictivo.
Principales corrientes epistemológicas. Teorías acerca de la ciencia. Neopositivismo o empirismo lógico. Propuesta por el Círculo de Viena. Plantearon el principio de verificación como criterio de demarcación entre enunciados científicos y enunciados pseudocientíficos o metafísicos, axiológicos, teológicos. Rechazo la metafísica, al no ser verificable. Consideran la filosofía no como doctrina sino como actividad esclarecedora del lenguaje. Influencia de C. Wittgenstein. Promovieron la constitución de una ciencia unificada usando para ello el análisis lógico de Frege, Russell, etc. Representantes. Schlick, Neurath, Carnap, Ann, Ayer. Racionalismo crítico. Formulada por Karl Popper, en su obra. La lógica de la investigación científica sustituyó el principio de verificación del Círculo de Viena por el de faisación. La ciencia no avanza al no ser los conocimientos verificados, sino falseados. Rechazó la teoría de la inducción. La ciencia se constituye en modelo hipotético deductivo. La actitud no negativa frente a la metafísica. Obras. La lógica de la inducción, conjeturas y refutaciones. Relativismo epistemológico. Propuesta por Thomas Kuhn, en su obra. La estructura de las revoluciones científicas. Conocida también como concepción hermenéutica de la ciencia. Las ciencias avanzan en función a paradigmas. Cuando en el campo de la ciencia norma y se producen anomalías o éstas logran multiplicarse, de tal manera que éstas no pueden ser resueltas en términos teóricos normales, pero sí por un nuevo paradigma, se produce la revolución científica. Ciencia normal. Ciencia elaborada por una comunidad científica, vigente en base a un paradigma. Paradigma. Conquista científica universalmente aceptada, vigente ante ciertos problemas y soluciones. Anomalías. Problemas. O condiciones. Para la aparición de nuevos paradigmas. Obras. Revolución copernicana. La estructura de las revoluciones científicas. Anarquismo epistemológico. Propuesta por Paul Feyerabend, influido por la tesis de Popper y de Kuhn. Plantea que los avances de la ciencia se dan porque algunos científicos no se sometieron a determinadas normas metodológicas. Se propone por ello como única regla metodológica: permite todo, todo vale. Así violar el método científico resulta necesario para el programa científico, pues, y si queremos que la ciencia progrese es necesario a veces no cumplir o incluso ir contra la propia regla. Obras. Contra el método, crítica a la teoría empírica de la ciencia. El problema del valor. Capacidad. Explica el problema del valor desde la perspectiva de la axiología, analizando sus características, clases, y el acto valorativo. También explica el problema de los valores éticos. La justicia, la igualdad, la libertad, la moral y otros. Conceptos de axiología: el valor, características del valor, clases de valor, el acto valorativo, el acto moral, características del acto moral, valores éticos fundamentales, la dignidad personal, la justicia, la solidaridad, el bien, responsabilidad, culpa y sanción, la ética y la moral y problema axiológico. Conceptos de axiología. La palabra axiología proviene de dos voces griegas. Axios igual valor y logos estudios. La axiología, entonces, es una disciplina filosófica que estudia de manera racional y crítica la naturaleza del valor. Valor. El valor es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido positivo o negativo. Cuando hablamos de valores de las cosas, nos referimos a esas cualidades especiales que hacen que las estimamos y que sean merecedoras de nuestra preferencia o rechazo. El valor parece adherido a las cosas tomamos en el sentido más amplio, que significa todo, pero no es una cosa. Las cosas son bellas, útiles, agradables. Es decir, constantemente en nuestra vida diaria usamos palabras como excelente, importante, malo, feo, bonito o desagradable y hacemos afirmaciones como: este museo es excelente, el próximo examen es importante, María es bonita o hay un calor desagradable. Con la calidad especial querernos distinguir el valor de cualquiera de las otras cualidades de las cosas. Por ejemplo, si decimos mujer bella, la cualidad de bella se distingue enteramente de las otras cualidades de esa mujer. No se confunde con ninguna de sus cualidades físicas: joven, alta, blanca, cabello rubio, o morales, segura, seria, inteligente. Con la belleza calificamos íntegramente por sobre todas las otras cualidades. Por eso, decimos que el valor de la belleza es una cualidad especial. Características de valor. El valor tiene determinadas características, y estas son:
La objetividad del valor es objetivo, esto quiere decir que es independiente del sujeto, que no se confunde ni con las cosas ni con las impresiones que se tiene a estas cosas, y que puede ser descubierto por quien quiera captarlo. La polaridad del valor se caracteriza, por ser indiferente, por no estar en cero, por estar en más o menos. La no interferencia puede ser mayor o menor y llegar a los extremos positivo o negativo. Cada valor tiene su contravalor, lo contrario. El valor de lo bello tiene su contravalor en lo feo. Lo agradable se contrapone a lo desagradable. Lo conveniente se opone a lo inconveniente. Lo bueno a lo malo. Lo generoso a lo mezquino. El valor se caracteriza por lo que experimenta o vive en diversa intensidad, en una escala representada por una escala continua. El mismo valor aparece en diversas intensidades. En una exposición de pintura, por ejemplo, unos cuadros son más bellos que otros. En un concurso de belleza, unas jóvenes son más hermosas que otras. La variación puede ser grande, muy grande o muy pequeña. La jerarquía. Los valores tienen jerarquía. Hay multiplicidad de valores, que expresan distintos modos de valor. Unos valores son superiores y otros son inferiores. Es problema que una gran mayoría reconozca que la belleza es superior al valor económico o que el valor de la verdad es superior al valor de lo agradable. La jerarquía de los valores es indiscutible. Clasificación de los valores. Una y otra vez hemos hablado de objetos bellos, feos, agradables o desagradables, al igual que hacemos en la vida diaria cuando valoramos las cosas o a las personas. Decimos así como un cuadro es bello apreciándolo estéticamente, o que una persona es más honesta que otra, juzgando a ambas moralmente. De lo anterior podemos deducir que hay diversas clases de valor. He aquí algunas de las principales, que podemos reconocer fácilmente por nuestra propia experiencia. La clasificación que se generalizó en buen tiempo fue la de Max Scheler, es la siguiente. A. Valores sensoriales o hedonísticos. Estos son lo agradable y lo desagradable. Lo placentero y lo doloroso, lo sabroso, lo suculento, lo asqueroso, etc. B. Valores vitales. Entre estos tenemos lo saludable, lo insaludable, lo fuerte, lo débil, lo sano y lo enfermo. C. Valores económicos y técnicos. Entre ellos tenemos lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo inútil, las eficaz, etc. D. Valores sociales y jurídicos. Estos valores se refieren a lo justo, lo injusto, lo solidario, la igualdad, el honor, el orden, etc. E. Valores religiosos. Entre estos se cuentan lo santo, lo piadoso, la beatitud, la caridad, lo sacrílego, piadoso e impío. F. Valores estéticos. Son lo bello, lo feo, lo bonito, lo elegante, lo cómico, lo sublime y lo ridículo. G. Valores éticos. Dentro de estos tenemos lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo honesto, lo austero, la probidad, etc. H. Valores técnicos o cognoscitivos. Estos valores son lo verdaderos, lo falso, lo verosímil, lo claro, lo riguroso. Y acto valorativo. El acto valorativo es el acto en el cual el sujeto capta la cosa valiosa como algo que lo atrae o que rechaza, que estima o desestima en diversos grados y por el que establece un orden jerárquico en las cosas. El acto valorativo es la experiencia del valor, en la cual se vive el valor como un acto de preferencia-rechazo. Las cosas nos son agradables o desagradables, feas o bonitas. Las personas nos resultan simpáticas o antipáticas, buenas o malas. Por ejemplo, el vendedor de periódicos no es simpático. El cobrador de micro nos resulta antipático. La voz de la alumna que declama fue agradable. Tenemos una actitud pro y una actitud en contra frente a las cosas u objetos. Los objetos pueden ser captados por nuestra experiencia, sensible o intuitiva, y luego los valoramos, atractivas e impulsivas, etc. Esta valoración puede ser afectiva, está dada por la afectividad. Por ejemplo, por la presencia por una persona podemos sentir alegría o tristeza, confianza o desconfianza, según su valor. Reflexiva, cuando nuestras valoraciones fruto de nuestra reflexión, es decir, de considerar detenidamente el objeto. Es síntesis el aprehender el objeto por la experiencia, sensible o intuitiva, y luego valorarlo, decir algo positivo o negativo, constituye el acto valorativo. El acto mora y el acto moral, es el acto valorativo en el cual se vive el valor del bien. Conviene distinguirlo de otros actos humanos. El hombre es un ser activo. Realiza múltiples actos. Camina, juega, trabaja, inventa cosas. Pero también miente, roba, mata, etc. Algunas las hacen mecánicamente, casi sin pensar. Otras las hacen por imitación, por presión social. Pero hay actos que los hace pensado hace mucho, sopesando los pro y los contra.
Características de Eiato Morai. Tenemos 3 características y son: A. Eiato Morai es un acto de acciones buenas y malas. Los actos morales se agrupan en 2 polos: lo bueno y malo. No es una acción buena aquella que hacemos para sacar provecho, por interés. Alguien podría observar que todos actuamos por interés. Ejemplo. La señora de la tienda es muy justa en los precios y el peso porque le interesa ganar nuevos clientes. El repartidor del pan es muy puntual y muy respetuoso, porque quiere conservar el puesto. B. Eiato Morai yo realiza y a persona mora, y la persona moral es la que realiza las acciones morales. Esta persona se distingue de cualquier individuo. La persona moral es la persona normal, madura, consciente y libre que voluntariamente realiza actos morales. En este sentido, un demente no puede ser persona moral porque tiene la conciencia alterada. Tampoco es agente de acciones morales el alcohólico o el drogadicto, que tiene la conciencia perturbada por la bebida o la droga. La persona moral, por eso, requiere 2 condiciones esenciales, en el sentido en que no puede faltar nunca: A. La conciencia moral. Y B. La libertad. La conciencia moral es la conciencia que acompaña a la realización del valor moral. Por eso la persona moral se da cuenta claramente de las motivaciones, condiciones a favor o en contra, resulta de los actos que realiza. Por ejemplo, a un profesor, por una fuerte cantidad de dinero, se le propone firmar actas por un alumno y se le garantiza que absolutamente nadie lo sabrá y que incluso si se logra filtrar algo le aseguran que se eliminará toda repercusión. El profesor tiene clara conciencia de que lo que haría es malo, de que la fortuna que va a recibir le puede garantizar una vida segura en el extranjero, de que sin embargo no podrá deshacerse de su propia conciencia moral. Por eso, luego de examinar el detalle con la situación que exige, decide no comprometerse aunque eso signifique seguir atravesando situaciones de pobreza. Si lo hiciera por el afán de fortuna, después del conocimiento pleno del acto, su acción sería moralmente mala. La acción moral buena y la acción moralmente mala son consecuencia de un análisis minucioso que hace la conciencia moral. Si no media esta conciencia no hay acción moral. La libertad moral es fundamental para la acción moral. Sin ella no hay acciones morales. Es condición que no debe faltar nunca. El agente moral tiene que estar en posibilidad de decir sí y poder decir no, de poder aceptar o rechazar una acción moral. La libertad es el poder de la voluntad moral para poder decir autónomamente la realización de acciones morales. La persona moral es autónoma para decidir en un u otro sentido el curso de las acciones morales. No hay acción moral si no hay autonomía, por eso, todas las acciones morales que se hacen bajo presión o amenazas no son acciones morales, porque no se han realizado bajo la condición de la libertad. La responsabilidad se funda en la libertad. Sin libertad no hay responsabilidad. Ciases de libertad: libertad natural, política, económica, moral, técnica. Eiato Morai es un acto libre. Partamos de casos. Y primer caso. Un hombre mata a otro para robarle el crimen, lo prepara minuciosamente. Reconoce los lugares en los cuales se mueve la víctima. Vigila sus menores movimientos. Sabe qué hace y a qué horas sale solo. Registra todos sus pasos durante un tiempo. Decide dar el golpe cuando está totalmente seguro de que no fallará. Efectivamente llega a la hora señalada y todo le sale bien. Coge al hombre solo y lo mata sin ser descubierto. Se lleva todo el dinero que había previsto. Esto es un caso de una acción moral negativa, pero es un acto libre. Es acto libre por las consiguientes razones. A. Lo ha hecho a su propia voluntad, con pleno conocimiento de los motivos y las consecuencias. B. La decisión igualmente ha sido tomada automáticamente. C. Ha tenido como condición en todo momento la libertad. Y segundo caso. Un hombre mata a otro en un campo de concentración por orden de su comando inmediato. Ha cumplido la orden porque de otro modo se exponía a incumplir el reglamento de su comportamiento y sufrir la pena correspondiente. Se ha limitado, por tanto, a ejecutar una orden y a accionar su arte. Este otro caso de acción humana, que no es un acto libre y por tanto, tampoco un acto moral. El hombre que ha accionado el arma se ha limitado a ejecutar órdenes, no es un acto libre porque A. La voluntad ha estado anulada por la orden. B. No se ha debido tampoco a una decisión libre. Finalmente ha estado ausente de la libertad. Podemos resumir, entonces, diciendo que un acto libre requiere de una voluntad libre, de una decisión libre, en otras palabras, para todo acto libre y por tanto todo acto moral, son necesarias voluntad, decisión y libertad. Valores éticos fundamentales. El valor ético es el valor que es fundamento de la acción moral, el valor que justifica esta acción.
Cabe señalar entre los valores morales algunos son fundamentales. Este es en primer lugar el caso del valor propio de la persona, en tanto que su ser es considerado el de más alto valor existente. El que tiene más rango de la realidad él nos exige respetar siempre y sobre todo al ser humano. Lo negamos en nuestra conducta cada vez que rebajamos nuestra persona o la de cualquier hombre a la condición de animal o cosa. Este valor es la dignidad personal. De otro lado, si consideramos la acción moral desde el punto de vista de nuestra esencial vinculación con otros hombres en la comunidad, veremos que hay valores fundamentales que conciernen al cumplimiento pleno del ser social. Ellos son, sobre todo, la justicia y la solidaridad que nos exigen realizar la perfección y la unidad económica de todos los hombres y finalmente tenemos el bien. Los valores éticos fundamentales son la libertad, igualdad, justicia, dignidad, solidaridad. La dignidad humana. La dignidad es el valor propio del hombre. Este valor exige para el hombre, por el hecho de ser hombre, el máximo respeto. El respeto es el sentimiento moral, las acciones dignas generan respeto espontáneo, casi automáticamente. El respeto no se impone por decreto o amenaza. Surge de la acción moral misma. Es importante observar el respeto que las acciones humanas generan. El niño generoso, el guardián cumplidor, el médico competente, eficiente, generoso inspiran respeto. Pero el respeto máximo lo merece el hombre mismo. El hombre debe ser entendido, como decía Kant, siempre como fin en sí mismo. La dignidad humana así entendida es el fundamento contra toda la discriminación social, religiosa, ideológica. El hombre merece el máximo respeto al margen de su raza, de su clase social, de sus creencias religiosas y de sus posiciones ideológicas. La dignidad humana impulsa la eliminación de la pobreza, la explotación, la esclavitud, la opresión y todas las fuentes del dolor humano. La dignidad humana es fuente de otros valores de solidaridad, la igualdad, la justicia, porque exige la realización del hombre en todo lo que tiene de hombre. La justicia. La justicia es el valor que exige igual trato en el reparto de los bienes, las recompensas, los premios, los castigos. Las privaciones, las excepciones, que el grupo social realiza. Por ejemplo, si dos alumnos han cometido la misma falta y se les sanciona de manera desigual, evidentemente se ha cometido una injusticia. Lo justo es el trato igual ante igual acción. Si en el grupo por la demora en la llegada de las provisiones, hay que limitar la ración, la alimentación debe alcanzar a todos los miembros del grupo. Si no se priva, por ejemplo, a los amigos del jefe, se comete una injusticia. Se ha dado un trato desigual en la distribución de los bienes de los cuales dispone el grupo. Igualmente, si el grupo decide premiar a todos los que cumplan con determinadas tareas y luego solamente se da el premio al que es hijo del amigo del jefe, también, se habrá cometido una injusticia. Porque no ha habido un trato igual. Todo esto que puede pasar en grupos pequeños, también se produce en el gran grupo social, que es la sociedad. Hay entidades en las cuales hay abismales diferencias en el trato. Por ejemplo, el reparto de los bienes que genera la sociedad en su conjunto, un pequeño grupo se lleva casi todo y no está sometido a ninguna privación. La gran mayoría está llena de privaciones. En la administración de justicia, por ejemplo, hay sectores de la sociedad que jamás pierden los juicios, siempre los ganan. Y al revés, hay sectores que nunca han ganado un juicio y siempre los han perdido. La justicia es el valor moral que exige igualdad en el trato en el grupo, cualquiera sea la dimensión de los grupos. Y la justicia es urgente en la sociedad. Se exige una sociedad justa, en la cual el trato será igual y norma universal. Ciases de justicia. La justicia en términos simples significa dar a cada cual lo que le corresponde de acuerdo con un criterio de igualdad. Exigen res hipos ve justicia. Justicia distributiva. Se guía por el principio de igualdad proporcional. Es decir, cuando se distribuye entre diversas personas por igual un bien. Justicia conmutativa. Se regula por el principio de igualdad asimétrica. Es decir, cuando retribuimos un bien o una acción por otro equivalente. Ejemplo, la relación que se da entre inquilinos y propietarios. Justicia es la justicia que manda el respeto a las leyes. Se basa en el principio del contrato social. La solidaridad es el valor que exige la cooperación, la colaboración, la ayuda de todos hombres para la realización de la vida social. Este valor exige que se vea en cada uno de los demás hombres iguales, todos comprometidos en la tarea de conseguir su mejor realización. Este valor exige eliminar desde sus raíces todo egoísmo, todo individualismo, toda competencia.
Las sociedades que se fundan en la competencia, en las cuales todos se pelean por algo, son ajenas a este valor de la solidaridad. Las sociedades solidarias son generosas, altruistas, respetuosas de todos sus integrantes. La igualdad es el valor que exige para todos los hombres el mismo respeto. El respeto es el sentimiento moral que reconoce en cada hombre la misma dignidad, al margen de su raza, religión, credo político, clase social y situación económica o cultural. Al hombre, por el hecho de ser hombre, debe tratarse siempre como un fin y nunca como un medio, lo sostenía Kant. El hombre no debe ser visto como un recurso. El valor de la igualdad exige la eliminación de la pobreza, la explotación, la esclavitud, la opresión y todas las fuentes del dolor humano. Y bien, el bien es el valor moral universal, pues consiste en la plena realización o el cumplimiento universal del ser humano. Todo valor es ideal de perfección. La justicia busca la perfección en las cosas justas. La honradez y la honestidad en las cosas honradas y honestas. Una persona honesta es una persona perfecta. El bien es ideal de perfección de todos los valores. Por eso toda realización de un valor es buena y su negación es mala. En ese sentido el valor del bien es valor superior. Porque con él podemos clasificar las acciones y las cosas en buenas y malas. Así una acción justa y una acción solidaria son buenas, como una acción injusta y una acción egoísta son malas. Bien, bondad o lo bueno son sinónimos y representan la suprema perfección en las cosas y en las acciones de las personas. Decir que el ideal de toda persona es el bien, es decir, que el ideal de toda persona es la perfección en todos sus actos y en todas sus acciones. Por todo ello, el bien es superior a todos los otros valores. Responsabilidad, culpa y sanción. La responsabilidad. La responsabilidad es la facultad, capacidad, virtud consciente y libre de la persona para reconocer las consecuencias que sus actos ocasionan, sean estos buenos o malos. La responsabilidad se funda en la libertad. Sin libertad no hay responsabilidad. Quien ha hecho algo bajo presión no es responsable de sus actos. El fundamento indispensable de la responsabilidad es la libertad, es decir, que donde no hay libertad no hay responsabilidad. Clases de responsabilidad. Hay dos clases de responsabilidad. Responsabilidad social. Es la decisión de nuestra conciencia moral, por la cual cada persona reconoce que sus acciones morales son buenas o malas y se autodetermina responsable. Responsabilidad jurídica. Es la responsabilidad que tiene la persona ante los tribunales y está supeditada a las pruebas que se le presenta. Y la culpa. La culpa es el remordimiento y posterior reconocimiento de que somos causantes y responsables de nuestras acciones malas, es decir, somos responsables de una acción inmoral. La culpa, en términos morales, es el sentimiento de insatisfacción que se produce a causa de que somos conscientes de haber transgredido la norma moral por una decisión libre de nuestra voluntad. Y la sanción es el acto por la cual se premia o se castiga a una persona responsable de una acción buena o mala, realizada libre y conscientemente. Para aplicar una sanción requiere valorar la conducta o comportamiento de una persona, para posteriormente premiarlo o castigarlo. Se tiene dos clases de sanción: sanción moral y sanción jurídica. Sanción moral. Desde el punto de vista de la ética, la sanción moral es el castigo sufrido por quien es responsable de una acción inmoral. La sanción moral es totalmente interna, no externa, la ejecuta la propia conciencia de la persona, lo que significa que no podemos esperar castigos o recompensas de afuera. Sanción jurídica. La sanción moral es diferente de la sanción jurídica, que establece un castigo a causa de la transgresión de la ley que emana del Estado, también llamada ley positiva. La sanción jurídica no se sufre como un estado insatisfactorio de conciencia, sino como una condición real y materia que se impone al castigado si es necesario, haciendo uso de la fuerza física. La diferencia entre la sanción moral y la sanción jurídica tiene su base en el hecho de que la norma moral es un mandato autónomo porque proviene de nuestra conciencia, en cambio la norma jurídica procede de una voluntad externa a la nuestra, que es la del Estado. La ética y la moral. La ética es la disciplina axiológica que se ocupa del análisis de los actos humanos y de su ajuste a los valores de lo bueno o lo malo en general. La palabra ética deriva del vocablo ethos, modo de ser, de allí la tendencia a considerar esta disciplina como el estudio de la problemática de la moral. Ninguna cosa es totalmente indiferente al hombre. Así es que cada vez que el hombre actúa se aproxima a uno de estos polos valorativos: el bien o el mal.
lo justo o lo injusto, lo verdadero o lo falso, etc. Ahora bien, se consideran actos morales o éticos aquellos que el hombre realiza en forma libre, donde interviene la inteligencia y la voluntad. Y la mora y la moral es un conjunto de reglas, de normas de convivencia y de conducta humana que determinan las obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y la sociedad. Por ejemplo, la moral de un deportista después de un triunfo está muy elevada. La moral tiene como objetivo ofrecerle al hombre, normas seguras, para que lo dirijan de acuerdo a su libertad, al logro de su propio bien, teniendo como base la razón humana. Y persona mora y persona moral, es el ser consciente de sí y de los principios a que está sometida su conducta. Capaz de decir y ejecutar por su libre voluntad las acciones que configuran sus existencias. Se llama persona moral, aquella que posee conciencia, que capta y cumple deberes, practica, valores. Se le define como al ser consciente de sí mismo. Actúa libremente, conscientemente, con voluntad propia, con conocimiento. Y persona mora y persona inmora, y la persona amoral es aquella persona que actúa o se comporta sin considerar la moral, es decir, al margen de las reglas, normas, principios de convivencia y conducta humana. La persona inmoral es aquella que actúa consciente y libremente en contra de las normas, éticas morales, que no permiten una convivencia positiva dentro de las